Buen día, estamos de nuevo en una sesión de clases virtuales de biología para preparación de nuestras pruebas de estado, IPEX y pruebas de admisión en diferentes universidades públicas como la Universidad Nacional. Bueno, vamos a tener en cuenta que siempre en ciencias naturales vamos a tener preguntas de orden en tres sentidos. Uno, van a preguntarnos sobre el uso comprensivo del pensamiento científico, van a preguntarnos cómo hacemos uso de esa herramienta de nuestro saber científico en alguna situación particular, indagación, que es la interpretación de algún contexto a la luz de los conceptos científicos, y explicación de fenómenos es explicar algún fenómeno de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, este es nuestro taller de evolución y empiezo con este predicamento que dice: todo ser vivo proviene de otro. Y una pregunta que de pronto ha aludido mucho a nuestra existencia, y es saber qué fue lo primero, quién fue primero, el huevo o gallina, saber cuál es nuestro punto cero, nuestro punto de convergencia, de nacimiento, nuestro punto de origen. Y pues sencillamente es una pregunta que aún no tiene una solución concreta desde la parte científica, pero sí tenemos todo un aparataje que da luz, que da cuenta de todo lo que está en el primer enunciado, que es: todo ser vivo proviene de otro. O sea, nosotros no somos espontáneamente creados ni generados de manera azarosa. De alguna manera tenemos un propósito y tenemos una función y un rol dentro de nuestro biosistema, dentro de nuestro ecosistema. Tenemos diferentes papeles que jugamos y que tenemos funciones biológicas que se hacen imprescindibles de otras. Entonces, en esta rama nos aboca un poco la evolución, nos lleva a este tipo de cuestionamientos. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen que nos pone en contexto de mirar pues los diferentes pasos evolutivos, las diferentes adaptaciones a los diferentes medios, en nosotros mismos, la humanidad también, una adaptación de melanina mayor en donde hay climas más cálidos, donde hay una incidencia solar. Por eso pues digamos algunos somos más morenitos, más negritos que otros, que en otros lugares, y esas son adaptaciones. Entonces, nótese aquí diferentes, por ejemplo, como los osos, algunos peces que notanse su colorido, pues digamos en la dinámica en donde están en los arrecifes, eh, los pavos reales, las abejas, las parvadas, y pues nuestros amigos eh, camaleones, que pues son reyes y señores de las adaptaciones de mimetismo, en donde encontramos que ellos se hacen parte del ambiente para evitar ser comidos por otros depredadores al hecho que son eslabones dentro de una cadena trófica. Es claro que nosotros estamos en un camino evolutivo y pues nosotros siempre nos hemos cuestionado mucho sobre lo que es finalmente eh, nuestro origen y pues cómo clasificarlos. El hombre siempre ha tenido ese cuestionamiento y esa cuestión de dar explicación de todo, y pues ha generado un sistema de clasificación, un aparataje para hacer inventario, por así decirlo, de todos los seres vivientes o no de la Tierra. Y cuando digo o no, es que dentro de esos reinos o clasificaciones taxonómicas podemos encontrar los virus, pero virus no contémoslos como seres vivos, porque pues aún no responden a todo lo complejo que es un ser vivo, que es ser autosustentable. Y pues un virus siempre necesitará de ser un parásito para poder desarrollar un ciclo vital.
Bueno, entonces, pues lo último que nos rige, lo último que está en vigencia a partir del año 2015 es que tenemos dos superreinos, ¿sí? O imperios, también denominados en algunas literaturas, en donde hablamos que encontramos con pues la célula procariota. Creo que todos se llevan la imagen de que es un huevo frito, pero pues es una célula en donde no tienen la mismo aparataje de organelos y que tienen unas funciones muy celulares, solo que pues su material genético está difuso en el medio celular, y pues ahí encontramos a dos grandes reinos importantes en las bacterias, todo el reino de las bacterias, y encontramos a las arqueas, que son unos microorganismos, se dicen que son los fósiles de nuestra Tierra, los primeros seres vivos en la Tierra. Tengamos en cuenta que la Tierra no siempre fue un paisaje pues verde así súper claro y lleno de plantas y de seres fotosintéticos, sino un tiempo en donde había un caos absoluto, en donde el ambiente, la atmósfera terrestre era prácticamente llena de otros metales que para los seres vivientes, para los seres que utilizamos el oxígeno, pues era insufrible. Un ambiente predominante de azufre, de otros materiales, de otros químicos que son pues para nosotros tóxicos, pero hay seres vivos que hacían sus procesos metabólicos a partir de ellos y aún lo siguen haciendo porque son seres vivos que aún están vigentes en la Tierra, y son las arqueas. Son seres vivos que están adaptados para vivir en los lugares más improbables, como un volcán, como pudiera decirse también el estómago en una división del estómago del rumen de la vaca, en donde son metanógenos que su ciclo de vida, su respiración la parten a partir del metano y cosas así, y gases de este tipo. Entonces las arqueas son nuestro punto de inicio, y pues las bacterias son siguientes en sentido de que pues ellas también empezaron a hacer fotosíntesis. Entonces, y encontramos a todos los eucariotas, que somos aquellos que tenemos células con núcleos definidos, en donde nuestro material genético está condensado, y en ellos encontramos a los protozoas, a los cromistas, a los hongos, a las plantas y a los animales. Entonces, pues de pronto es muy disímil, muy diferente a lo que de pronto pudimos aprender en el colegio sobre la clasificación de nuestros seres vivos. De pronto estamos aún que los 5 reinos, y pues no son 5 reinos. Dentro de los eucariotas tenemos, tenemos 5 reinos, pero realmente reinos de la naturaleza son 7, en donde también acogemos en otra clasificación a las bacterias y arqueas en otro paradigma celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa y por qué de pronto es tan variable la clasificación de los seres vivos? Resulta que, pues, para establecer como esta árbol de la vida, nuestro camino evolutivo, pues, los métodos de investigación han cambiado mucho. El primero que se dio esta tarea de establecer como una división, un inventario, así formalmente ha dicho, podría decirse que es Linneo, que clasificó entre plantas y animales, y pues de esos 1858 ha avanzado mucho, y que antiguamente se tendía a hacer una clasificación a ojo de los seres vivos, como por características morfológicas, pero sin embargo el hecho de haber secuenciado cadenas de ADN de muchos seres vivos ha permitido establecer, como de pronto en el taller de herencia lo mencioné, esa, esa cadena de evolución, ¿sí? Que en el ADN tenga esa propiedad de ser conservativa. Entonces el hecho de que la tecnología haya avanzado a tal punto que nos permita dar cuenta
y establecer a partir de genes ortólogos las coincidencias que tenemos con otros grupos ha permitido pues estas clasificaciones de seres vivos. Bueno, entonces vamos a ver que también da cuenta de nuestra evolución dos cosas. Las homologías y analogías. Entonces dentro de una homología se puede denominar a los órganos homólogos, que son aquellos que tienen la misma estructura interna pero realizan funciones diferentes. Entonces, por ejemplo, si vemos la disposición de brazos, ¿sí? Lo que para nosotros es el brazo, ¿sí? El, el radio y el cúbito, ¿sí? En el humano, pues hace parte del brazo, pero dentro del perro hace parte del aparataje de sus patas. Dentro de los pájaros hace parte del aparataje también de sus patas y de la disposición de dedos, ¿sí? Y dentro de la ballena también hace parte de la disposición de la aleta. Entonces, tienen unas estructuras similares, pero juegan en funciones diferentes. Y eso que se lo digo la evolución. El sentido de que la ballena adaptó esos huesos de manera diferente al contexto donde está, que son los mares, los pájaros al hábito terrestre y meramente aéreo, el perro a su disposición cuadrúpeda y terrestre y el humano a su disposición bípeda y con otras funciones en mano diferentes. ¿Listo? Y tenemos las analogías, que son los órganos análogos, son aquellos que realizan la misma función pero tienen estructuras distintas. Entonces, por ejemplo, las alas de una mariposa y las aves de un ave cumplen la misma función, que es volar para el vuelo, pero pues las estructuras internas son completamente diferentes. Entonces, eso encontramos en homología y analogía. Entonces, recordemos homología, que son estructuras óseas o órganos que tienen una composición igual, pero cumplen diferentes funciones. Y las analogías son que cumplen la misma función, pero pues en su composición interna es completamente diferente. Vamos a comenzar con nuestra ronda de preguntas sobre evolución y tenemos la primera que dice: una especie de mono presentaba alta tasa de depredación debido a su poca agilidad para escapar de sus depredadores. En un momento de su historia evolutiva surgieron individuos con brazos más largos que lograron huir con más facilidad. En la actualidad, la mayoría de monos de dicha especie presentaban brazos largos. Según los principios de Darwin y analizando la evolución de dicha especie de monos, se podría plantear que con mayor probabilidad. Entonces, miramos las opciones. En una época determinada, la característica de los brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría de los individuos, los cuales al reproducirse heredaron esta característica a sus hijos. Bueno, B. El tamaño largo de los brazos se logró poco a poco de manera individual a medida que los monos huían de sus depredadores. Los actuales monos de brazos largos son producto de la ejercitación de los brazos. C. El tamaño de los brazos largos fue una característica que apareció al azar, se heredó y el éxito reproductivo de la generación en generación hasta que la mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron brazos largos. D. Los brazos largos los obtuvieron algunos individuos al azar, característica que no se heredó por un carácter de utilidad para la especie. Bueno, entonces hablemos de que hay varias cosas. Darwin nos plantea que el más apto es el que sobrevive, ¿sí? Eso es como uno de esos grandes postulados de la teoría de la selección natural. Entonces, si nos remontamos a ello, se dice que todas las especies van a tener un cambio adaptativo para los diferentes ambientes, ¿sí? Si no te logras adaptar, te extingues. Ejemplos: el oso panda. El oso panda, pues digamos, pues se sitúa en China, es endogámico de estos lugares
y endogámico pues significa que es único, el único lugar donde se puede encontrar pues es allí. Y era especialista, su dieta era especial de un solo recurso, que es el bambú. Cuando se hace la producción, cuando se avanza la urbanización y pues digamos muchos aspectos comerciales en China, se deforestan muy rápidamente los bosques de bambú y pues el animalito no le dio tiempo de adaptarse a comer otro tipo de sustento. Si lo pensamos así, pues sí, ustedes me dirán, claro, los osos pandas todavía hay, pero pues no existen de manera natural en la naturaleza. Me refiero como que se estén prestos ahí en el ambiente. Entonces, siempre las especies van a necesitar tres cosas para poderse sustentar. Un hábitat, recursos y pues un espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si no logramos adaptarnos, perecemos, ¿sí? Entonces, como lo evoqué anteriormente, no somos producto espontáneo, sino y Darwin pues acogía unas teorías que proponían Lamarck para sustentar cierta parte de lo que fue sus postulados. Lamarck, de pronto ustedes se acuerdan de las jirafitas, que les crecía el cuellito por la cuestión de tener que alcanzar las hojitas más altas del dosel de los árboles para poder alimentarse. Eh, entonces sí, y se fueron adaptando y esas necesidades hizo que modificaran nuestro genoma para expresar un fenotipo diferente. Entonces, en este sentido, las opciones que nos hablan de una manera azarosa en donde aparecen estas características, digamos que no. Y que como que predominaron otro tipo, una raza diferente preexistente de monos tampoco. Entonces la opción de respuesta que más se recoge a lo que pudiera ser los postulados darwinianos es: en una época determinada la característica de los brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría de los individuos, los cuales al reproducirse heredaron esta característica a sus hijos. Entonces, la necesidad de tener unos brazos largos se insertó en el genoma. Hubo una epigenética, es decir, el medio hizo que se modificara esa genética para que no, bueno, listo, yo estoy muriendo, ¿sí? En la genética pues de los monos. Estamos muriendo nosotros, pero nosotros estamos cambiando para heredar un factor diferente a nuestros descendientes y que ellos como nosotros no mueran fácilmente, sino tengan una adaptación de brazos largos que permitan que huyan más rápido de sus predadores. Entonces la respuesta correcta es la A. Nuestra segunda pregunta es: ¿los mamíferos y las aves utilizan pelos y plumas para guardar el calor a manera de saco de lana que utilizamos en el clima frío? Además del plumaje y los pelos, estos animales acumulan grasas que cumplen una función similar. Los lobos son mamíferos que se pueden encontrar en varios climas. Pensando en los efectos del clima sobre la forma del cuerpo, se esperaría encontrar las siguientes diferencias entre los lobos de diferentes sitios. Bueno, entonces las opciones son: A, los lobos de clima frío con colas más largas que los lobos de clima cálido. Empecemos a descartar. Entonces, ¿será que las colas largas inciden en que se logre regular la temperatura? Descartada. ¿Listo? Los lobos de clima frío más gordos que los lobos de clima cálido. Tengámosla ahí pendiente. C. Los lobos de clima frío con menos pelo que los lobos de clima cálido. Nos acaban de mencionar que en los pelos nos ayudan a tener temperatura, entonces no esperaríamos ver a un lobo que ha
habita en el Ártico con menos pelo que uno que habite en un clima cálido, pues en una zona selvática. No. Y D, los lobos de clima frío con colmillos más agudos que los de clima cálido. Estés en clima cálido o en clima frío, vas a tener que ser un depredador, porque estos animales son carnívoros y necesitan tener una adaptación en los dientes, de unos dientes súper potentes que les permita ser eficientes al momento de la caza. Entonces, por descarte y en sentido de lo que nos está preguntando el enunciado, es los lobos de clima frío más gordos que los de clima cálido. Entonces, sí, teniendo en cuenta que nos mencionaba el enunciado que también la grasa corporal ayuda a regular la temperatura en esos climas que son supremamente fríos. ¿Listo? La siguiente pregunta sería, para fines taxonómicos los seres vivos pueden presentar dos tipos de estructuras, las estructuras análogas y las estructuras homólogas. Las primeras pueden tener una función y aspectos semejantes, pero sus antecedentes evolutivos completamente distintos. Las estructuras homólogas, por su parte, tienen un origen común, aunque su función y aspecto pueden ser diferentes. Según el siguiente diagrama, que muestra las relaciones entre 5 grupos de organismos, se puede afirmar que entonces tenemos aquí el esquema que nos propone el enunciado y tenemos aquí un esquema complementario que nos puede ayudar a identificar las diferentes características. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de caracteres. Entonces, cuando yo hablo de una plesiomorfía, estoy hablando de una característica que me está mostrando el clado, que comparte todos los grupos de estos seres vivos relacionados. Entonces, para este caso, sería ¿cuál? Cordón nervioso, corazón con cámaras maxilares. Entonces, esa sería mi plesiomorfía, lo que está de amarillo. ¿Listo? Viene ya entonces otro carácter un poco más derivado, que sería esqueleto óseo. Entonces, este sería una sinapomorfía, que es una característica que va a recoger ¿a quiénes? A mis animales vertebrados. Los tiburones no son animales vertebrados, o sea, no entran dentro de esos vertebrados propiamente dichos, porque su esqueleto, por así decirlo, es cartilaginoso, no es un pez óseo. ¿Listo? Pero entonces ya vamos a encontrar que hay caracteres que nos van excluyendo y nos van dejando a unos animales en una característica un poco más derivada, ¿cierto? Entonces ya por ejemplo vimos que esqueleto óseo me va a excluir a los tiburones. Luego entonces vamos a tener a los huevos ñota, que me los excluye completamente a lo que van a ser los peces, ¿sí? Ellos tienen otro tipo de huevecillo, pero no uno en donde tengan un vitelo que sea un nutriente para la gestación de los diferentes seres vivos. ¿Esto a quién me acoge? A los lagartos. Y ya vamos a encontrar una característica completamente excluyente, que sería una apomorfía. ¿Una apomorfía para quién? Para ratón y para vaca, que sería el pelo. Sí, que se recogen como, que recogen todas las anteriores, ¿sí? Son animales con cordón nervioso, con corazón con cámaras, tienen esqueleto óseo, son añotas, tienen pelo y pues son mamíferos. ¿Listo? Entonces, de esa manera pues podemos hacer lectura de lo que sería pues un clado, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de características que conforme a la evolución de los seres vivos va a excluir a otros. Y vamos a tener una que es una plesiomorfía, que es una característica homóloga común para todos los del clado. Entonces, en ese orden, vamos a buscar la homología, como lo expliqué anteriormente, que son
órganos que tienen pues, diferentes funciones, pero su composición estructural es la misma, como en el caso pues que mostrábamos de la ballena, de, de todo ese aparataje de cúbito y radio, cómo se ha cambiado en los diferentes grupos de animales. Entonces, si estamos buscando una homología, pues descartemos todo lo que diga analogía. Entonces, la opción A, pues descartada. El pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. No. Recordemos que una analogía es cuando cumplen la misma función, pero su estructura es diferente. Entonces, descartado. El corazón con cámaras es una estructura análoga para tiburón y ratón. Saquémosla porque un tiburón no tiene un corazón con cámaras, con divisiones y tiene un seno venoso. Entonces ahí sale. Y el corazón del ratón sí es tetracameral. Tiene pues sus 4 divisiones y pues hace su intercambio. Bueno, entonces el esqueleto óseo separa evolutivamente a la trucha y el lagarto. No, porque como lo vimos en el clado, de hecho, eso es como un carácter que los recoge ambos, porque ambos son animales vertebrados con esqueleto óseo. ¿Listo? Entonces nuestra opción correcta es el cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los 5 organismos. Entonces, todos los organismos, desde hemicordados hasta vertebrados Homo sapiens sapiens, tenemos cordón nervioso. Los insectos también tienen un aparataje diferente para tener su sistema nervioso. Dentro de la evolución del sistema nervioso pues hay otras características, pero así propiamente dicho, hemicordados en adelante, ¿sí? Que son un tipo de serpientes bueno, serpientes por así decirlo, que se llaman cecilias. Hasta el Homo sapiens todos tenemos un cordón nervioso, ¿listo? Entonces, eso ha sido toda nuestra sesión de hoy. Espero que les haya gustado y por favor nos estaremos viendo para una próxima. Hasta pronto.